El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana preciosa. Qué bueno, ¿verdad? Estar aquí temprano en la mañana en la casa del Señor, sabiendo que Él tiene ya una bendición para nosotros en este día. Amén. El tema de este taller es alcanzando diferentes generaciones con la adoración del reino. Alcanzando diferentes generaciones con la adoración del reino. Yo tenía una presentación, ¿se va a poder ver? Entonces vamos a comenzar en esta mañana leyendo dos pasajes de la Escritura. Y dejen sus Biblias ahí a la mano, porque como es un taller podemos hacer cosas que no se hacen en una predicación, podemos, ¿verdad?, leer más versículos bíblicos. Vamos al Salmo 145, el verso 4. Salmo 145. Vamos a leer del 1 al 4 para tener el contexto. Salmo 145, del 1 al 4. Y dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. Ahí dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Así que vemos en este pasaje que la adoración es intergeneracional, ¿verdad? Porque de generación a generación hay gente que se puede levantar a celebrar las obras del Señor. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Los versos del 1 al 8. Esto es un salmo de Asaf. Salmo 78, del 1 al 8. Y dice así: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguas, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que aquí vemos un énfasis en estos pasajes de que nosotros le contamos a nuestros hijos y nuestros hijos le van a contar a sus hijos y esos hijos le van a contar a sus hijos acerca de las maravillas del Señor, acerca de procesos de adoración. Y es cierto que en cada generación Dios se revela personal y particularmente a cada generación, pero también hay una verdad bíblica que enseña que las generaciones aprenden de las generaciones que le antecedieron, ¿verdad? Entonces, ese salmo lo escribe Asaf, y si nosotros vamos a la palabra vamos a poder ver el legado de Asaf, que de alguna forma eso que él hizo y eso que él escribió en ese salmo, con la historia de su vida y de su familia, se ve que funcionó. Así que vamos a hacer un recorrido ahí por Primera de Crónicas. Vamos a ver varios versículos de Primera de Crónicas para seguir la historia de Asaf y sus descendientes. Comenzamos, Primera de Crónicas 15:16. Primera de Crónicas 15:16. Dice que asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas,
y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y que los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías. Así tenemos el primer trabajo de Asaf, que a él le tocaban eso de los címbalos y de las arpas y de las cosas que hacían, ¿verdad?, ruido. Luego vamos a Primera de Crónicas 16:5. Y ahí están los pasajes en la pantalla también, por si se me pierden. Primera de Crónicas 16:5. Vemos que, vamos a leer del 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías. Así que ahí Asaf tuvo su primer promotion. De ser el de los címbalos y de las arpas, lo convirtieron en el músico principal. Muy bien. Vamos a Primera de Crónicas 25. Y vamos a leer del 1 al 2. Primera de Crónicas 25, del 1 al 2. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Ya tenemos ahí una descendencia de Asaf. Dicen que no sabemos si son todos relacionados por sangre con Asaf o también incluyen a aquellos a los que él les dio mentoría, ¿verdad? Pero están ahí los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la hora de su ministerio, fue. Y por ahí siguen hablando acerca de los hijos de Asaf cuando David organizó el tabernáculo. Vamos ahora a Segunda de Crónicas 5. Los hijos de Asaf estuvieron con David. Segunda de Crónicas, capítulo 5, los versos 12 y 13. Y habla que ahora cuando Salomón va a dedicar el templo, ¿quiénes estaban con Salomón? Con otro rey después, los hijos de Asaf. Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Como 100 años más tarde, Segunda de Crónicas 20, en el versículo 14, como 100 años más tarde con el rey Josafat, ¿quién estaba ahí profetizando? En el versículo 14, y estaba allí Asael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y profetizó. 100 años más tarde, una generación que conocía del Señor. Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29. Del 12 al 15. Y esto es como 140 años más tarde que estaba el rey ahí, Ezequías, cuando Ezequías era el rey. Y dice el versículo 13 que ahí se levantaron los levitas. ¿Y quiénes estaban en el versículo 13? Los hijos de Asaf. Vamos a Segunda de Crónicas 35. Esto pasó 80 años más tarde. Segunda de Crónicas 35, versículo 15, cuando Josías encuentra el libro de la ley y hay ese avivamiento. ¿Quiénes estaban ahí? Asimismo los cantores. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. Vamos a Nehemías, ya nos salimos de las crónicas. Y esto es como 400 años más tarde. Nehemías 7, en el verso 44, dice que cuando volvieron de la cautividad, ¿quiénes estaban ahí? Los hijos de Asaf. Así que de alguna forma, eso de enseñarle a la generación la adoración del reino de los cielos funciona. Funciona, ¿verdad? Y hay un aspecto, ¿verdad?, que es cómo nosotros transmitimos entonces esa adoración del reino de los cielos de una generación a otra generación. Yo estaba leyendo un artículo que había unos comentarios de un coach escocés de competencias de relevo
relevo y de obstáculos. Yo no soy nada deportista. Cuando único yo veo eso son en las Olimpiadas, que todo el mundo le entra la fiebre, ¿verdad?, de ver. Y yo no sé si recuerdan, hace unos meses atrás, digo, ahora en agosto, en la competencia de relevo de las mujeres de Estados Unidos, que cuando iban a cualificar, ¿qué pasó? Se le cayó el batón a Allyson Felix. Y después los jueces determinaron que había sido que alguien invadió su carril, le dieron la oportunidad, cualificaron sola en el estadio ella sola y después ganaron la medalla de oro, ¿verdad? Pero después yo tenía como que yo viendo, ay Dios mío, que no se le caiga el batón, porque como que me di cuenta de qué difícil y qué destreza y qué entrenamiento hace falta para pasar el batón. Así que eso de transmitir entonces la generación, la adoración de generación a generación es como pasar el batón. Hace falta una destreza. Y mira lo que ese coach decía, el próximo slide. Decía, la carrera es acerca del batón, no los jugadores. Porque no importa cuán rápido tú corras, si corres sin el batón, la carrera es en vano. ¿Verdad? Número 2, decía, el relevo saca lo mejor de cada jugador. Y ese coach decía que es una cosa extraña, pero los equipos que entrenan bien, cuando tú mides los tiempos del equipo en 400 metros, por ejemplo, siempre el tiempo es más corto o menor que si tú sumas cada corredor individual en 100 metros. Así que de alguna forma, cuando están juntos corriendo, tienen un mejor tiempo que cuando cada uno corre individual. Número 3, él decía, hay que practicar hasta que el pase de batón se vuelva instintivo. Porque no hay tiempo de pensar. Tienen que confiar el uno en el otro. El jugador que va al frente, que va a tomar el batón, tiene que estar entrenado para empezar a correr y obedecer al comando de hand y estirar la mano. Y el que viene corriendo, por más que le encante el batón, tiene que pasar el batón. Lo tiene que soltar porque si no, no hay pase de batón.